la óptica Estela Ginchuk podés comprar online a través de su nueva página web, ópticaestelaginchuk.com. Además, con tu primera compra mayor a $100 te llevas un par de lentes de sol de Ágata Ruiz de la Prada. Te recordamos también que las sucursales abiertas son Sarmiento y Francini, Arocena y Schroeder y calle 20 entre 27 y 28 en Punta del Este. Óptica Estela Ginchuk, 50 años al servicio de la salud visual. Bien, y en estos tiempos en que se está reiniciando la actividad en distintos sectores y escenarios del país, el Poder Judicial también lo está haciendo. Una feria que fue bastante más larga que la Feria Judicial de enero, que obviamente supuso que se siguiera trabajando por teletrabajo también en casos graves. No es que hubo un periodo donde no cualquier delincuente pudo cometer cualquier delito y que no pasó nada. No es que se paró la justicia, pero se empezó a trabajar desde otra forma. Y ahora se retomaría gradualmente, vamos a ver con qué gradualidad y en qué situaciones específicas la actividad después de esta feria. Tenemos un tape para presentar y después les aviso que tenemos un Zoom conectados con William Rosa, que es el secretario general de la Asociación de Fiscales del Uruguay, que anuncian o temen una avalancha de casos a partir de este momento, ¿no? Sobre todo aquellos que habían quedado pendientes por ser delitos menores o porque no requerían formalización o detención. A ver. La atención al público en las oficinas del Poder Judicial será de 13 a 17:45 horas. El horario de trabajo de los funcionarios, que comenzó este lunes, es de 12:30 a 18. Quienes no concurran a trabajar por estar entre la población de riesgo deberán presentar la certificación. Se habilitará el uso de una agenda web, mediante la cual los profesionales podrán agendar su visita presencial. Estará disponible a través del portal Ventanilla Única Judicial. Además, en el marco de la situación de emergencia sanitaria, se instrumentó el registro directo de usuarios en esa ventanilla única. Esta modalidad se activa con el envío de un correo electrónico al domicilio electrónico del profesional, es decir, a la casilla de correo prevista para notificaciones electrónicas. Al ingresar en la aplicación Ventanilla Única Judicial, se hallarán publicados los respectivos manuales e instructivos para registrarse y las vías de acceso. También la Fiscalía adoptó medidas para la reanudación de actividades. Habilitó crear turnos de 6 horas para funcionarios no fiscales y estableció que solo podrán ingresar quienes trabajen en la oficina, las personas que sean citadas, agendadas o conducidas por disposición de los equipos fiscales. Para todos será obligatorio el uso de tapabocas. Si bien se mantiene la suspensión de atención al público en general, las oficinas deberán garantizar la atención telefónica en el horario entre las 10 y las 18 horas. Bien, y le damos entonces las buenas tardes a William Rosa, secretario general de la Asociación de Fiscales del Uruguay. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo advierten que se va a dar este retorno a la actividad? Más allá de lo que uno puede leer en prensa, de que sí, que se teme por una suerte de avalancha o de acumulación, incluso de cosas que ni siquiera se habían empezado a formalizar o audiencias que quedaron por el camino. Y lo que se puede llegar a venir, imaginen que además pensando en la crisis económica que viene de la mano de la pandemia sanitaria, empresas que eran concordato, ¿no? Incobrables, es decir, se puede sumar otra naturaleza de casos para el sistema. ¿Cómo lo advierte? Sí, primero que nada, respecto de esta suerte o de esta expresión de que va a haber una avalancha de casos, en realidad lo que sí prevemos es que hay una serie de casos que estaban paralizados, por así decir, por estas ferias sanitarias, que van a tener una reactivación. Con esta reactivación lo que hay es que, por ejemplo, algunas investigaciones que estaban para formalizarse, pero esas formalizaciones eran sin detenidos, o sea, no se trataba de casos urgentes porque ahí había una persona detenida en flagrancia, entonces eso se reactiva y existe esa posibilidad, bueno, de presentar esas solicitudes de formalización que se van a dar a partir de ahora. Obviamente, si uno piensa de que hubo un mes y pico, un mes y medio más o menos, en que no se pudo diligenciar nada, se acumulan esos casos que van a tener que presentarse, entonces va a haber esa sobrecarga, podríamos decir, en el sistema de justicia, que tal vez
avalancha es una expresión un poco fatalista, pero sí que va a haber una sobrecarga de casos en los que los fiscales tal vez tengamos que requerir la intervención del Poder Judicial. Sí, Respecto para ser exacta, usted usó aluvión, no avalancha. Claro, o Pero se sea, es entiende, se como entiende. para referir a que en realidad van a haber más casos de los que habitualmente Mm. existían, porque obviamente cuando algo se viene dando de una manera normal, no existe ese empuje que se da cuando se da No, una concentración por una feria, ¿no? por supuesto. Habíamos estado en una feria, la feria habitual, y ahora hay una feria sanitaria, Mm. entonces eso hay como una acumulación ahí. ¿Qué pasa con el tema justamente del principio de oportunidad? Un tema sobre el cual incluso se debate bastante y se propone de cambiar en esta LUC, ¿no? Porque podría advertirse que, bueno, ante esta eventual aluvión o que se vayan juntando uno tras de otro algunos casos, tal vez podría imperar u operar el tema de la oportunidad, ¿no? A ver qué casos realmente se pueden, aunque sea ir postergando y cómo van a ser los criterios. Sí, ahí yo creo que son circunstancias que hay que dilucidarlo con la normativa procesal penal que está vigente hoy en día, si bien hay un proyecto de ley que prevé una modificación Sí, en hoy está determinadas cuestiones que vigente. son procesales. Nosotros hemos solicitado al Parlamento hemos remitido al Parlamento un documento en el cual está la postura de la Asociación de Fiscales respecto de las reformas proyectadas en la Ley de Urgente Consideración al proceso penal, pero creo que hoy en día lo que tenemos que hacer nosotros los fiscales es en la batería de medidas o de herramientas Mm. procesales que hay en el Código del Proceso, ver cómo dilucidar estos casos, y siempre en cualquier sistema se está viendo en cuanto a no se puede judicializar todos los casos, entonces se está eligiendo entre todas las denuncias que llegan a conocimiento del fiscal, cuáles se instruyen y cuáles se dejan o no se inician o se dan por finalizada la Mm. investigación, y entre esas posibilidades está la de aplicar el principio de oportunidad que establece el artículo 100 del Código. Bien, que insistimos, es lo que hoy está vigente y, bueno, Uh -huh. vamos a ver qué pasa después de la LUC. Yo recuerdo, y lo mencionábamos con nuestro invitado anterior en otro tema, cómo todo lo que pudimos haber conversado, los desafíos y metas que teníamos como sociedad en los distintos sectores y rubros, en un mes, de verdad, si no se han transformado por completo, han cambiado significativamente sus prioridades, ¿no? Entonces, y ya nomás recuerdo la Asociación de Fiscales muy resistentes a la LUC, al proyecto de la LUC, ¿no? Advertían un colapso del sistema por varios de sus artículos. Si le llamábamos colapso a eso, ¿cómo le llamamos a lo que ahora se está viviendo? Pero la pregunta concreta es, ¿sienten como asociación que, bueno, que algunos de los aspectos más delicados y más resistidos por ustedes se han moderado en el proyecto final de esta LUC? ¿O no hay ni tiempo para atender este Sí, tema? lo que nosotros acá, la puntualización que hacíamos la oposición que hacíamos en aquel momento Sí, radicaba básicamente en lo que era una proyección de lo que era el juicio abreviado, que lo sí. acotaba, lo limitaba, prácticamente lo dejaba obsoleto. Ahí hay que hacer una significación de que el proyecto remitido por último al Parlamento contempla en gran medida lo que la Asociación de Ah, Fiscales bien, puntualizaba a ese respecto del abreviado. bien. Sin perjuicio de eso, se hicieron agregados en los cuales nosotros ahora hacemos nuevas puntualizaciones respecto de otras herramientas procesales, como es el proceso simplificado, que es una herramienta procesal nueva que está en el proyecto ahora. Se prevén ciertas potestades de los jueces para observar la carpeta del fiscal en determinadas etapas del proceso, o incluso antes de que se judicialice la investigación del Mm. fiscal. Entonces ahí, en base a eso, nosotros presentamos un documento en el cual manifestamos nuestra puntualización al respecto de esas reformas que se proyectan ahí en la LUC. Rosa, si me permite, tengo abogados aquí en el panel que quieren preguntar sobre este asunto. A ver. Sí, Diego Durán, quería preguntarte casualmente sobre este punto que estábamos hablando en cuanto a las garantías. Si el juez, que no es el juez del juicio, sino que es el juez de garantías,
mira la carpeta de investigación, ¿no le da más garantías al caso en la medida que está conociendo a través de un juez imparcial, que después no va a ser el juez del juicio, saber a ver qué argumentos están en la carpeta de investigación y qué argumentos maneja la Fiscalía y que no solamente las audiencias sean meramente argumentativas de un lado y del otro? Sí, ahí lo que hay que puntualizar es una cuestión de roles, o sea, lo que se establece en el proceso penal, en todo proceso penal, cuando hay una elección de qué estructura procesal se va a elegir. A partir de la ley 19.293 se ha elegido una estructura acusatoria, está en los principios mismos del código del CPP. Entonces ahí están marcados cuáles son los roles de cada uno de los actores. El rol del fiscal es el de la investigación, el rol del acusador, y el rol del juez es un rol muchísimo más importante ahora, que es el rol de controlar las garantías, en el sentido de que controlar que se hayan respetado las garantías instrumentales para que una persona sea llevada, o sea formalizada. Eso es lo que controla el juez de garantía en un primer momento, no en tanto lo que es lo que tiene el fiscal en su carpeta en cuanto a las evidencias, que esas van a ser después controladas por el juez, en el sentido de controlar cuando se diligencie la prueba, ¿no? Cuando la proposición del fiscal y la contraproposición que hace la defensa en la acusación y en la contestación de la acusación van a ser dirimidas ante el juez a través de las pruebas. Ahí lo que controla el juez es cuál de las dos partes tiene razón en ese litigio, y es lo que da finalmente con su sentencia, le da la razón a uno de ellos. Claro, en cuanto a lo que es el juez de garantía, lo que el juez de garantía controla es que se haya respetado esas garantías que la Constitución y que las leyes establecen para los imputados. Entendemos nosotros que en la carpeta de investigación del fiscal, si hay una materialidad del hecho que se está investigando, creemos que, como a la doctrina, mucha de la doctrina lo establece, y hay algún fallo jurisprudencial inclusive que lo recoge, con la oralidad argumentativa se estarían dadas las condiciones para dirimir lo que en principio se dirime es, por ejemplo, si hay elementos objetivos para formalizarse una investigación, y en su caso se discute si va a haber una medida cautelar, si hay elementos objetivos también para disponerse esa medida cautelar. Nosotros entendemos que no sería necesario esa exhibición por parte del fiscal de lo que es la carpeta de investigación, porque acá hay una defensa que controla lo que es esa carpeta de investigación, y la defensa es la que, como es una redundancia, pero la que defiende los intereses del imputado. Rosa, dejamos eso para después poderlo seguir debatiendo aquí en piso, pero no me quiero desviar de lo que van a ser los protocolos para evitar los tribunales llenos. No sé, ¿los testigos pueden estar en juicios orales por Zoom para evitar, por preguntar hasta qué punto la tecnología se va a poder estar usando para evitar Ahí hay que hacer evaluaciones respecto de lo que es lo que se quiere ponderar y qué es lo que se pierde. O sea, cuando se quita de lado la presencialidad, sí, hay un montón de cosas que se están perdiendo, que son espontaneidad, que son inmediatez, que son la posibilidad de que el fiscal interrogue a una persona, que el defensor interrogue a una persona. Entonces, que hay que ver qué es lo que se pierde y qué es lo que se salvaguarda, ¿no? Obviamente que la salud está por encima de todos los otros bienes jurídicos seguramente, y entonces hay que evaluarlo bien. En principio creo que la posibilidad de hacer audiencias por videoconferencias, creo que tiene que estar para lo más urgente, ¿no? Para lo que es una prórroga, una medida cautelar de una persona que está en una cárcel, entonces para no trasladarla hasta el juzgado y no generar un riesgo de llevar eventualmente este virus hacia un centro carcelario, es evidente que la videoconferencia es una herramienta útil. Bien. Para lo otro hay que evaluarse muy bien. ¿Más preguntas, Ale? Sí, él ha dicho, nuestro invitado ha dicho que la LUC de algún modo supone una desconfianza de la tarea de la Fiscalía, del fiscal. ¿Desde qué mirada, en qué sentido y en lo posible para que lo entienda el mayor número de personas, fiscal?
Sí, acá lo que nosotros vemos es que se le dan mayores potestades a los jueces, que era lo que conversábamos previamente respecto de esto de la posibilidad de acceso a la carpeta fiscal. Se le da más potestad a la policía en cuanto a la posibilidad de interrogar por sí misma a una persona que está detenida en una situación de flagrancia, y lo que obviamente todas las reformas procesales tienen una motivación, ¿no? Algo que nosotros tratamos de desentrañar cuál fue la motivación que llevó a quienes proyectaron esas reformas a preverlas así. Entonces entendemos que lo que nosotros sentimos es que hay una desconfianza de lo que ha sido la tarea fiscal en estos 2 años de la puesta en funcionamiento del CPP, y que esa desconfianza radica en una caricaturización que hay de lo que es el proceso penal y de la tarea de los fiscales, y esa imagen que entendemos nosotros distorsionada se ha tenido en cuenta en base a casos puntuales en los cuales se puede decir, la opinión pública puede decir, los medios de comunicación, los actores políticos, e inclusive nosotros tenemos que hacer una especie de mirada crítica de lo que ha sido nuestra función en casos puntuales en la que tal vez hemos tomado decisiones que no han sido acertadas. A partir de esos casos se prevén reformas. No suspender las vacaciones, las tortas fritas, todo eso, por ejemplo. En realidad, en base a esos casos que se hace referencia, que son, si uno empieza a conversar con la gente, son casos puntuales que no son más de 5, en los cuales se dice, bueno, pero los fiscales hacen cualquier cosa. En realidad, se piensa en 5 casos y no en los miles y miles de casos que se dilucidan hoy en día en el sistema de justicia. Entonces, por eso decimos que es una caricatura y no la realidad, que la realidad está en los datos que se pueden acceder, ¿no? Bien, ¿alguien más? Pregunta. Bien, ya vamos a ir cerrando, Rosa. Algo que le parezca a usted importante, por favor, transmitir. Me parece que es importante subrayar lo de agendarse vía web, ¿no? Para los abogados, por ejemplo. Sí, eso en realidad es una instrumentación que se hace desde lo que es el Poder Judicial, y obviamente desde las instituciones lo que se prevé es la manera de que el sistema de justicia no se pare, porque eso es algo esencial, y la manera de que se proteja también la salud tanto de los trabajadores como de quienes acceden a la justicia. Bien. Son esos principios que entran a jugar y que hay que tener en cuenta a la hora de prever todas estas este reinicio de actividades que tienen que ser, entendemos, desde la Asociación de Fiscales, gradual y monitoreado para ver qué ajustes se pueden ir haciendo a medida que se va llevando a cabo. Muy bien. Secretario de la Asociación de Fiscales, entonces, William Rosa, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Por favor. Hasta luego. Otra actividad más que retoma. Lo que no me queda muy claro es, vieron que persiste la polémica entre la credibilidad, la desconfianza o el exceso de ambas, ¿no? El exceso de credibilidad o de confianza entre los roles, fiscalía, jueces. Al principio, cuando se le trasladó la responsabilidad a los fiscales a través del nuevo CPP, también hubo un montón de resistencias, hubo que prepararlos. Ahora se les está sacando un poco, pero tampoco sirve. ¿Eso a la justicia qué le hace? ¿Qué le da? Es un balance entre el poder del fiscal en un juicio y el poder de los jueces. Yo creo que ese es el gran problema. Capaz que los fiscales ahora ven que con la reforma de la LUC pueden perder un poco de las atribuciones que estaban tal vez un poco exageradas. ¿Estaban un poco exageradas para vos también, Virginia? Sí, pienso que sí, que podrían estar un poco exageradas. ¿Otro abogado? No, a ver, yo creo que el planteo de la LUC llevó a que se corrige ahora con lo que la Asociación de Fiscales le plantea y le da, digamos, una ayuda y agrega otros aspectos que también cuestiona. Ante tu pregunta, yo creo que no importa los celos profesionales si es un fiscal o es un juez. Lo que importa es la eficiencia de la justicia. Tomar la justicia de que sea efectiva. El fiscal planteaba de que hay 5 casos, tal vez, Alejandro hablaba el de las tortas fritas, el que fue de vacaciones, que no se puede ir de vacaciones. El de Baliz. No, que se fuera de vacaciones, que recién después lo formalizaban, que se fuera tranquilo. Tuvimos el caso del auto, que lo mandaron a lavar un auto, pero que no lavara el motor. Sí. Entonces, hay un sinfín de comunicaciones que se da y de mensajes que se da, que no son los únicos. Hay otros mensajes de falta de coordinación también con la policía. Y lo que yo le pregunté no va por lo formal, yo soy más práctico.
los jueces de garantías y el juez del juicio, o ir al juicio, en este país se va el 3% de los casos del país al juicio. Entonces, si atendemos que el 97% de los casos del país se atienden en el proceso abreviado y en esto de que en la inmediatez, simplemente que el juez que está decidiendo... ¿dónde está la garantía también, no? Y que el juez de garantía, présteme la carpeta a ver en base a lo que usted está diciendo. Esperen, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos, ya volvemos. Y aunque no seas abogado, Ale, igual te vamos a dar la palabra. Hice sexto derecho. Ya venimos, ya venimos.